primer lugar, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la mesa redonda titulada La importancia de la literatura, lingüística y traducción, nuevos retos para la investigación. La idea o la intención de esta mesa redonda era reunir a los coordinadores de este simposio titulado Literatura, lingüística y traducción, para que aportaran los nuevos retos o las nuevas perspectivas referentes a la investigación. Todos sabemos que existen la base dedicada a la lingüística, a la literatura y a la traducción, pero que los retos que a la investigación quedan un poco a entrevista. Entonces, la idea era reunir a los investigadores que hemos llevado a este congreso y darle esa oportunidad. El orden, si os parece bien, lo vamos a hacer por orden de simposio. En este sentido, empezaría yo con el tema de lengua, lingüística y nuevas tecnologías. Continuaríais Omar y Marigel hablando de sociolingüística. Julián continuaría, que es el coordinador del simposio dedicado a traducción. Y Javi, que es el que se dedica a coordinar el simposio de otras líneas de investigación, que hay que tenerlas en cuenta, puesto que la lengua y la literatura se encuentran en todos lados y es necesario. Teniendo en cuenta esto, si os parece, empiezo yo a hablar. Presentar ahora toda tu pantalla. Permitir. Vale. Os tiene que salir el PowerPoint que he preparado, ¿vale? Haciendo referencia al título, la importancia de la literatura, lingüística y traducción, nuevos retos para la investigación. Yo soy la coordinadora del simposio número 2, lengua, lingüística y nuevas tecnologías. Actualmente trabajo en la Universidad Pablo Olavide en el Departamento de Filología y Traducción y soy doctora en estudios árabes e islámicos por la Universidad de Sevilla, con una estancia en la Universidad de Macao y en la Universidad de Harvard. Pues bien, los nuevos retos que yo planteo para la investigación van en torno a lo que es a la COVID-19, que es lo que quería plantear en esta mesa redonda, ¿no? Puesto que nos encontramos en una nueva situación marcada por la pandemia de la COVID y que digamos que nos ha llevado a una nueva forma de utilizar la lengua, y no solo eso, sino a comunicarnos por otros medios como son las redes sociales. En este sentido, yo me dedico a analizar la caricatura, porque la caricatura es un modo de expresión gráfico que sirve como un artículo de opinión y genera, digamos, un foro entre las personas. Por lo tanto, plantea nuevos retos comunicativos y genera una serie de metáforas visuales y símbolos que hacen que apele al intelecto y a la emoción del espectador. Por lo tanto, estamos generando una lengua en imágenes con una sintaxis que se mezcla a través de esos símbolos, que produce una reacción y una comunicación social. Todo ello, sobre todo a través del confinamiento, a través de las redes sociales, siendo la favorita Facebook, más que Twitter. ¿Qué ha ocurrido con la COVID? Con la COVID se ha dado un nuevo paso para la caricatura, puesto que ese lenguaje en imágenes que he comentado se ha centrado en un foco. Si cogemos las caricaturas en diferentes países, vamos a ver que se tratan temas como la corrupción, críticas a un sistema político, desigualdades sociales, pero se hace de una manera diluida. Entonces, ¿qué ocurre con la COVID-19? Es un problema que afecta al mundo y todos los caricaturistas alrededor del mundo deciden centrarse en un problema que nos afecta a todos, y todos hacen comentarios muy parecidos, generando un lenguaje global, por decirlo de algún modo. El ejemplo que os pongo es el de Joe Heller, que es un caricaturista norteamericano, y en el cual podemos ver dos imágenes, ¿no? La sanitaria, ¿no? Con su cartelito de no vacancy, y el digamos, el negacionista, por decirlo de alguna manera, o la persona que no se cree que esto sea verdad, ¿no? Diciendo see you are an, la flechita que te pone vacancy, y una camiseta que pone no masks, como diciendo yo me voy de fiesta, yo no me pongo la mascarilla, y por otro lado haciendo la crítica a ese cansancio o a esa lucha que han llevado los sanitarios. Entonces, está haciendo un juego con el lenguaje para llamar la atención sobre las consecuencias que en parte ha tenido esta pandemia. Por otro lado, me he ido a un caricaturista español, Miki Duarte. Estos dibujantes trabajan para el grupo Jolie, lo podemos ver en periódicos como El Diario de Sevilla, La Opinión de Málaga.
y vemos cómo aparece los sanitarios, la Guardia Civil, la Policía Nacional, el personal de limpieza, todos representados luchando juntos contra lo que es la COVID-19, ¿no? Con ese dibujo del coronavirus que todos conocemos. Entonces está haciendo frente a ello y está haciéndole un homenaje, por decirlo de alguna manera. De hecho, añade un comentario que dice: todos los profesionales luchan en primera línea contra lo que es la pandemia del coronavirus. Es decir, viendo cómo esa lucha se está llevando a cabo. Es una alabanza y un homenaje, digamos, a ese personal que tanto ha hecho porque todo esto se solucione lo antes posible. Luego me he ido al mundo árabe y he hecho un análisis del mundo árabe. Como he dicho, yo soy doctora en estudio árabe islámico, yo soy arabista ante todo, y he hecho también un análisis de a ver cómo pasa y qué retos esto puede aportar. La caricatura árabe, digamos que es uno de los sitios donde más se ha marcado. ¿Por qué? Porque nos encontramos un periodo antes de la primavera árabe que sirve para romper con toda la libertad de expresión, y post-primavera árabe. Esa post-primavera árabe nos permite de algún modo, digamos, reivindicar una serie de derechos y representar a los líderes de una manera, digamos, directa, generando un arte de resistencia hasta entonces desconocido. Pues bien, los caricaturistas árabes van a retomar el tema de la COVID y nos van a dejar su marca también, como esta, que es de Nadia Hiyari, que es tunecina, y en la cual hace crítica a que se están siguiendo las celebraciones durante en el momento que medio le han abierto un poco la valla para poder salir, ¿no? Podéis ver cómo a través del gato Willy, que es uno de los personajes que nace a la luz de la primavera árabe, cuenta lo que ocurre, ¿no? Por otro lado, Ali Farsad, que hace una referencia a la cantidad de muertos que hemos tenido. Veis, si os fijáis, aquí sale en chiquitito el símbolo de la COVID y hay como un angelito, que es un policía que lo va redirigiendo. Por otro lado, me ha llamado también la atención Ahmed Hajjaj, que hace una crítica al mundo árabe que, digamos, no está luchando por esa vacuna, mientras que todos los científicos, con todas esas banderas, se centran dentro de lo que es la lucha, ¿no? Por último, he cogido la de Yasser Ahmad, que tal vez simboliza algo que hemos estado viviendo todos, que seguimos viviendo, porque al fin y al cabo, a fecha de hoy, seguimos confinados perimetralmente, en tanto que no podemos cambiar de municipio. Y vemos cómo cierra la casa el coronavirus, ¿no? Como si fuera un candado, y por la chimenea empiezan a salir todos los comentarios y todas las redes sociales, ¿no? Es como una crítica a toda esa nueva forma de comunicación que en parte nos une, pero también nos distancia, ¿no? Porque las relaciones, al fin y al cabo, somos seres humanos y necesitamos estar juntos. Pues bien, a modo de conclusión, decir que es que las caricaturas tienen un mensaje bastante claro. Si habéis fijado, no me he centrado prácticamente en nada para hablar de lo que es la lengua que utilizan, de manera que la lengua es secundaria, lo que importa es la imagen en sí. Por eso mismo aporta un nuevo reto para la investigación, el ver cómo esa comunicación en imágenes genera una lengua alternativa capaz de romper barreras idiomáticas, porque a través de un dibujo, tanto hecho por un caricaturista norteamericano, un caricaturista español o un caricaturista árabe, nos da una perspectiva de que estamos comunicándonos y estamos hablando entre nosotros a través de dibujos, a través de imágenes, dejando una puerta abierta a nuestra libre interpretación, pero también a reflexionar sobre lo que está pasando. Con todo, me callo ya y cedo la palabra a Omar y a Marigel. Voy, salgo de aquí, dejar de presentar y ya volvéis vosotros a esto. Gracias, Salud. Bueno, pues buenas tardes a los participantes de esta mesa y a los que nos están escuchando en diferido. ¿Se me oye bien? Vale. Me gustaría dar las gracias a los organizadores del Congreso por permitirnos utilizar este formato, como ya se ha mencionado. Y bueno, puesto que el tema de esta mesa redonda es la importancia de la literatura, la lingüística y la traducción, retos para la investigación, me gustaría comenzar mi intervención comentando los retos que se han planteado los investigadores que participan en el Simposio de Sociolingüística, Pragmática y Análisis del Discurso, en el que participamos algunos de nosotros. De forma general, la sociolingüística se distingue de los estudios de lingüística tradicional por el análisis de los aspectos sociales y las actitudes lingüísticas que influyen en el uso de la lengua. Esta disciplina está relacionada con la dialectología, la etnografía y antropología lingüísticas,
y en general con cualquier otro tipo de análisis que tenga en cuenta elementos extralingüísticos. En el simposio en el que participamos tanto María Ángeles y Julián como yo, se han presentado una serie de comunicaciones relacionadas con los estudios y las competencias sociolingüísticas en la enseñanza-aprendizaje de idioma, incluyendo temas de pragmática y perspectivas comparativistas. También hay varias propuestas relacionadas con la lingüística textual y de corpus y la documentación lingüística, análisis de obras clásicas, análisis de prensa y medios, etc. Por otro lado, en todas las comunicaciones hay perspectivas que se acercan al análisis lingüístico más tradicional de elementos y estructuras, pero en todo momento teniendo en cuenta el contexto social y cultural en el que se sitúa. La sociolingüística es una disciplina que se aplica a contextos actuales y contemporáneos, pero también a contextos históricos. La investigación sincrónica tiene sus particularidades, al igual que cada contexto social y cultural es diferente. Para los estudios de lingüística diacrónica se utilizan principalmente textos y sus contextos como fuentes de análisis, y dependiendo de la sociedad, el análisis del texto y su contenido dará resultados distintos. En el caso de los estudios dialectológicos, la variación dialectal está determinada por varios factores: el género, la edad, la clase social, y cito por ejemplo los contextos religiosos del mundo árabe. Blankenheim, en 1964, hizo un estudio dialectológico de Irak, Communal Dialects of Baghdad, basado en las diferencias dialectales entre las comunidades religiosas, de judíos, cristianos y musulmanes, y como resultado se comprobó que cada comunidad tenía su variante dialectal. En el caso de los estudios de dialectología contemporánea, se dispone de fuentes orales para el análisis. Sin embargo, para los estudios diacrónicos, las fuentes provienen de textos. Quizás la primera cuestión que se nos plantea en este caso es la obtención y recopilación de dichas fuentes de análisis, así como la disponibilidad de material escrito. El acceso al texto, si se puede realizar una consulta física o digitalizada, si es de acceso abierto o restringido en el caso de que se haya digitalizado el material, la posibilidad de conseguir una copia a través de la institución de que lo conserva, la catalogación y digitalización o la ausencia de ella, el estado de conservación del material, la distancia. No es lo mismo trabajar material de la Biblioteca Nacional o del Archivo de Indias, por poner un ejemplo, que quizás documentos que se encuentran en otros países e instituciones. También hay que tener en cuenta la disponibilidad y o abundancia de fuentes para el estudio de determinada lengua, ya que la cantidad de material va a determinar el análisis y los resultados de la investigación. En fin, no me quiero extender mucho más, pero los retos son casi tan numerosos como los tipos de investigación que se desarrollan, y me gustaría pasarle la palabra a Maricel. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Buenas tardes a todos. Encantada de estar con vosotros. Gracias por haberme invitado a compartir este seminario tan interesante. Yo voy a explicar un poquito más en detalle el trabajo que yo llevo realizando bastantes años y en el que ahora también se ha iniciado Omar, que está haciendo un trabajo de investigación, una tesis doctoral sobre judío-árabe, que es mi campo de investigación. Así es que paso a hablar de eso más específicamente. Este trabajo de investigación y los retos a los que nos enfrentamos, tanto Omar como yo, como el resto de los judío-arabistas en el día a día, se sitúan principalmente en el ámbito de la dialectología y de la sociolingüística. Y tal como ha señalado Omar, la metodología y la visión que nos han aportado estas disciplinas se aplican no solo a situaciones del presente, sino también a situaciones del pasado. Y este último es precisamente nuestro caso, en los que nos dedicamos a estudiar el uso de la lengua árabe que hacen los judíos en la Edad Media, y más concretamente a estudiar los textos que están escritos en una variante que conocemos como judío-árabe. El judío-árabe podría definirse básicamente como árabe escrito en alfabeto hebreo, con préstamos léxicos de las lenguas hebrea y aramea, y que emplean además registros de la lengua árabe coloquial, del dialecto árabe hablado, en lugar de seguir las normas de la lengua árabe clásica en su totalidad. Trabajar con estos textos e interpretar de manera adecuada sus rasgos diferenciadores, estos que acabo de mencionar, es un reto al que nos enfrentamos hoy en día los judío-arabistas de una manera muy distinta a como lo hacían los filólogos del siglo XIX, y nosotros contamos precisamente con la ventaja del desarrollo de la dialectología y la sociología modernas, junto con el resto de las ciencias sociales en la segunda mitad del siglo XX. Hoy en día, por ejemplo, nadie cuestiona que la pertenencia a un grupo social específico,
con unos rasgos identitarios muy marcados, como es el caso de las comunidades judías, conlleva habitualmente unos usos lingüísticos diferenciadores y que esos usos no deben ser entendidos como desconocimiento, errores o malos usos, sino que se tienen que entender como formas de lengua propias de un grupo de la población. De esta manera, actualmente recopilamos y analizamos toda una serie de características de esta variante del árabe sin recurrir a etiquetas o expresiones como errores o corrupciones de la lengua, como sí ocurría en estudios filológicos del siglo XIX y buena parte del siglo XX. Así pues, y como ya he dicho, la sociolingüística y la dialectología moderna han supuesto un gran avance en la comprensión de esta lengua de los textos judeo-árabes y que ha llevado a ediciones, traducciones y estudios de un mayor nivel de rigor y fiabilidad. Pero los judeo-arabistas nos enfrentamos también a otros retos, que ya no es ese marco teórico general, y para estos retos no es fácil encontrar solución. Me refiero a uno de estos rasgos que he mencionado del judeo-árabe, como es concretamente el uso de rasgos de la lengua hablada. Y bueno, es un gran reto porque desde un punto de vista lingüístico es muy difícil identificar y describir adecuadamente los registros de la lengua árabe hablada, árabe coloquial, que utilizan estos autores, debido a la situación de diglosia de la comunidad arabófona. Esa situación de diglosia se puede describir básicamente como el uso, la coexistencia de dos variantes de la lengua árabe con funciones diferenciadas. Por un lado, la lengua, lo que conocemos como lengua árabe clásica, que es la lengua de prestigio y la lengua que ocupa los registros de lengua elevados, según identifican los autores y los hablantes, y por otro lado una lengua árabe que se ha ido desarrollando al margen de la lengua árabe clásica y que son, por decirlo de alguna manera, lo que conocemos hoy como los diversos dialectos árabes, y que para el hablante están identificados como lenguas vulgares o lenguas de uso en registros de tipo informal. Pues bien, como ya he dicho, poder identificar esos rasgos en el caso de un texto medieval es muy difícil y a veces podemos llegar a descripciones que no son adecuadas porque precisamente esa lengua hablada no se registró y no estaba descrita propiamente dicho, no estaba descrita, no había gramáticas de la lengua árabe dialectal y ahí podemos meter un poquito la pata, por decirlo de alguna manera, pero a la vez, y con esto termino, precisamente una de las grandes aportaciones que tienen los textos judeo-árabes medievales es el dar información sobre esos dos grandes estadios de la lengua árabe y constituirse en lo que se conoce como el eslabón perdido, es decir, esa información sobre cómo ha evolucionado el árabe desde el árabe antiguo a los dialectos árabes modernos. Muchísimas gracias. Ya he terminado. Pues muchas gracias, me parece totalmente muy interesante. Ahora, lo tuyo también me ha encantado, muchas gracias. Ahora comentaré porque hay cosas que me han llamado la atención en la parte del debate, porque la gracias. verdad es un tema que me ha llamado muchísimo la atención. Primero como filóloga y luego como arabista. Pues Julián, si te parece, continúas tú, por favor. Perfecto. Bueno, ¿se me escucha bien antes que nada? Sí. Vale, bueno, antes que nada, muchas gracias por la organización de todo esto, de este seminario, de esta mesa redonda, y aprovecho para saludar a todos los compañeros que están aquí, que también participamos en el mismo congreso, y a la gente que verá esto finalmente en diferido, ¿no? Bueno, yo soy doctor en lengua española desde hace un añito y me he especializado en temas como sociolingüística histórica, aquí muchos estamos hermanados, ¿no? Política lingüística y últimamente también en traducción y procesamiento cognitivo en diferentes cuestiones, por ejemplo, como la del género gramatical. Dado que la mesa del simposio, digamos, del nodo que yo estoy trabajando, se llama Procesos Cognitivos de la Traducción y la Interpretación, me ha parecido interesante empezar con esta cita y voy a intentar no alargarme en exceso para que no nos odien los que nos están escuchando, dentro de un artículo que se llamó, a colación de lo que estamos hablando hoy aquí, La traducción ante los nuevos retos de la sociedad global, de Irene Rodríguez Arcos. Y dice, la globalización y las nuevas tecnologías traen consigo la hibridación de culturas e identidades.
Y aquí aparecen 3 conceptos que me interesan para las cuestiones que voy a plantear de manera muy sucinta hoy, ¿no? En este pequeño espacio. Culturas, hibridación e identidades. Y sigue la cita. Es de vital importancia entender cómo la manipulación de los medios contribuye a crear una visión distorsionada de la realidad para que cuando el traductor desempeñe su labor profesionalmente pueda identificar las relaciones de poder y posicionarse para llegar a una traducción ética en la medida de lo posible. Fijaos lo interesante de la cita, ¿no? Todo esto podríamos enlazarlo con la primera idea que quería comentar hoy, que tiene relación con el enfoque glotopolítico, dado por autoras como Narvaja Darnaus, Catherine Bullard, José del Valle y otros. O sea, el estudio de la relación entre lengua, poder y su transmisión cultural dentro de los estudios de antropología del lenguaje. Y todo esto va a recaer sobre la interdisciplinaridad que estaríamos buscando todos aquí hoy en esta mesa, ¿no? Y que nos va a llevar seguramente a un debate muy interesante al final. Esto que se ha puesto de moda a la hora de analizar, por ejemplo, las diferentes variantes de una norma pluricéntrica como es el español, ¿sí? Hablado por más de 500 millones de hablantes en más de 20 países, etcétera, podría también aplicarse a los estudios de traducción. Esta es la aplicación que yo quería traer hoy como un reto, ¿no? que me parecía interesante. Interpretación y también dentro de los procesos cognitivos y los estudios dentro de este tipo de trabajos. Por ejemplo, esto fue realizado por una alumna armenia recientemente en otro congreso que organizamos aquí los compañeros en la Universidad de Cádiz, y ella trajo una obra de García Márquez traducida al armenio y al ruso. Y como sabéis, porque son antiguas repúblicas postsoviéticas y que además son bilingües, tienen relaciones muy interesantes incluso a la hora de traducirse, ¿no? Ella estudió realmente el análisis de las metáforas, de la traducción de las metáforas y cómo éstas respondían a diferentes realidades en el ruso y en el armenio. Y fue realmente interesante a la hora de analizar conceptos como identidad, dentro de lo que son el análisis del poder, ¿no? Volviendo al mismo tema. Entonces, el análisis de la traducción de expresiones idiomáticas, por ejemplo, algo que también hemos trabajado en nuestro caso, lexicalizaciones varias y su transmisión de una lengua A a una lengua B, como estudié en su momento, también me parece que podría llevarse a cabo hoy día a través de este tipo de enfoque crítico. O sea, que no se podría estudiar simplemente qué se ha traducido, sino cómo y por qué. ¿Cuáles son los diferentes porqués dentro de una traducción determinada y qué dice eso sobre la persona que ha decidido traducir un texto de una determinada manera? Y así conectaríamos de este modo la traducción con disciplinas como antropología del lenguaje y la propia sociolingüística crítica, de lo que hemos hablado un poco aquí hoy, ¿no? Por acabar, yo que me he especializado en el género gramatical desde mi tesis doctoral, me parecía interesante también, por ejemplo, en el terreno sociolingüístico y luego, ya que tenemos otros especialistas aquí también en esto, me gustaría que hablásemos quizá del tema, si tenéis alguna duda o si os parece interesante, cómo podría traducirse a una lengua que no tiene género, por ejemplo, palabras que sí lo tienen y que remiten al mundo extralingüístico y viceversa. Y cuando, por ejemplo, pongo un caso muy práctico de la actualidad, para que los que nos están escuchando puedan tener también más interés sobre el tema, cuando una palabra como jueza, aceptada por la norma sincrónica actual, parece ser, aun contra la norma lingüística, es decir, hay un morfema forzado a de femenino para romper el sustantivo que era de género común, no se usara en otro país, por ejemplo, latinoamericano, y este fuese un uso raro. Estaríamos hablando de traducción, incluso dentro de una propia lengua, a la hora de sumar el vocablo al discurso, o habría que seguir haciéndolo en su propia norma. Es decir, por ejemplo, en países latinoamericanos, fiscal y fiscala, que nos puede sonar muy raro en la península o en España, sí que se dan por diatopía en otros países, ¿no? Deberíamos traducirlo dentro del propio español al meterlo en otra norma de la propia lengua española, que es una norma pluricéntrica. Bueno, eso me parece un debate interesante en relación con todo esto, ¿no? Esto nos llevaría al famoso problema teórico de lengua y dialecto y de qué consideramos que es una lengua. Y si estamos traduciendo de una norma A a una norma B, ¿cuáles son estas normas, ¿no? Es decir, el problemático concepto de norma. Que nos lleva finalmente al problema del cambio lingüístico y la denominación de las lenguas, que es pura planificación y política lingüística también. Y acabo con una última consideración, a colación de todo esto, que me parece interesante hacer y entronca nuevamente con la interdisciplinaridad que buscamos en muy diferentes disciplinas, que sería el estudio de las lenguas pidgin o mixtas, como el llanito, o switch codes, como el spanglish. ¿Qué ocurriría ahí y en qué zonas? ¿Por qué se habla así? ¿Qué condiciones históricas presentan estos lugares? ¿Está cambiando, por ejemplo, el habla de Gibraltar
de lo que se habla últimamente, en pos o en contra del inglés o del español, y por qué. ¿Qué sería realmente traducir al español o al inglés para un llanito de Gibraltar, que está como, digamos, en una lengua intermedia o mixta, ¿no? En conclusión, la traducción podría llevarse al estudio glotopolítico como enfoque crítico, en tanto que herramienta que puede transmitir ideas de poder. Y esto es lo que yo quería plantear aquí hoy en esta mesa. Muchas gracias. He terminado. Pues muchas gracias. También me parece un tema súper interesante y también puede estar un poco entroncado con esa idea que han estado hablando tanto Omar como Marigel con el tema del árabe y la dialectología, ¿no? Y todos hemos, ya que son debates que todos hemos sufrido, sobre todo los que nos dedicamos al mundo del arabismo, es una fuente que tenemos ahí siempre o una barrera a la que enfrentarnos de algún modo, ¿no? Ahora lo veremos un poco más de manera más extensa en la parte de debate. Te doy la palabra entonces a Javier Antonio Nisa Ávila. Él es el que lleva el simposio de otra línea de investigación y, a diferencia de todos nosotros, él no es filólogo. Entonces, a ver qué aportaciones nos da en esta mesa redonda, ¿no? Pues cuando usted quiera, señor Nisa. Vale. ¿Se me escucha? Que sé que han habido algunos problemas de audio. Sí, ¿no? Vale. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por dejarme participar en vuestra rama de investigación, ¿vale? En temas de filología. Yo vengo a exponeros un poquito desde el punto de vista del derecho, ¿vale? Dentro del campo científico de todo el tema jurídico, la necesidad que yo creo que existe realmente de meter las disciplinas vinculadas con temas de lingüística y de filología dentro de todas las carreras que tienen que ver con temas legales, con temas jurídicos, ¿no? En este caso, dentro de lo que sería de mi simposio de otras líneas de trabajo, hablo precisamente de lo que os voy a exponer ahora hoy, ¿no? Es el tema de la necesidad de incluir dentro del currículo jurídico universitario asignaturas que tienen que ver con temas de lingüística. Realmente en la actualidad uno de los principales problemas que arrastra el derecho desde tiempos inmemoriales, desde que el derecho existe y desde que se creó, desde que apareció y surgió como vertebrador de la sociedad, puesto que el derecho no es otra cosa que un eje de normas que pretenden vertebrar la sociedad para que todos convivamos en paz y armonía y con los mismos derechos unos frente a otros. Desde ese principio, desde esa génesis, nos hemos encontrado con el problema de que realmente todas las normas siempre han sido muy complejas desde un punto de vista lingüístico, han sido muy barrocas y muy recargadas. Entonces, en general, independientemente de la controversia jurídica que podría generar, el archivo lingüístico, esa recarga, ha generado siempre muchos problemas de interpretación, no solo de cara a los profesionales, sino sobre todo de cara a la gente lega, a la gente de la calle, a la ciudadanía, ¿no? En derecho, desde un punto de vista filosófico, de la filosofía del derecho, desde el punto de vista del derecho natural, siempre ha existido una pequeña rama, digo pequeña porque era muy pequeña, dentro del derecho natural, que ha investigado y estudiado el tema de la lingüística dentro del derecho, que había dos posiciones enfrentadas, que eran los constituvistas y los instituvistas. Unos estudiaban o pensaban que el derecho simplemente es derecho y es palabra y punto, que eran los constituvistas, y los instituvistas se centraban en que el derecho podría tener problemas derivados de semántica y gramática, y que quizás a lo mejor se debería de hacer algo respecto a ese ámbito y mejorar un poco frente a ello. Eso siempre se ha quedado en una discusión doctrinal pura y dura y nunca ha evolucionado más allá de algunos juristas que antaño debatían sobre ello, porque realmente hace ya mucho tiempo que no se debate en derecho absolutamente nada sobre estas problemáticas. ¿Esto en qué deriva? Esto deriva en que muchos juristas, por no decir la gran mayoría, desconocen la existencia del lenguaje jurídico, el metalenguaje jurídico, y lo más principal de todo, la diferencia entre el lenguaje legal y el lenguaje de la ley. El lenguaje legal es el lenguaje en el que está escrita la ley, es decir, el lenguaje del derecho positivo es realmente la norma escrita en sí misma, y el lenguaje de la ley es lo que deriva de la interpretación de ese lenguaje legal.
Es decir, todo lo que se dicta a través de todas las administraciones, jueces, fiscales, en fin, instituciones, interpretando esa norma y lo que a su vez también generan todos los profesionales del derecho. ¿Cuál es el problema a raíz de todo ello, de todo esto principalmente? Que continuamente, de forma problemática, se está generando desde el punto de vista tecnológico un gran conflicto a futuro. ¿Cuál es ese gran conflicto? Pues resulta que las nuevas tecnologías nos encaminan hacia un horizonte en el que todo cada vez va más acelerado. Con el Big Data, con el IoT, el IoRT, que es una derivación del Internet de las cosas, pero desde un punto de vista robótico. Por ejemplo, en este caso, los almacenes automáticos de Amazon sería un ejemplo. Y todo el tema del data mining nos está llevando hacia un horizonte de sucesos en el que cada vez la tecnología se va a inmiscuir más rápidamente dentro de nuestras vidas, en nuestra esfera privada, en esfera profesional, esfera empresarial, y nos encontramos con un derecho que es muy arcaico desde un punto de vista lingüístico, muy forzado, muy recargado, y que derivado de toda esa falta de conocimientos lingüísticos por parte de los legisladores que en su momento eran estudiantes, no vamos a poder adaptarnos realmente a crear unas normativas que tengan que ver con temas de nuevas tecnologías acordes a lo que realmente quiere la sociedad. La sociedad quiere inmediatez y esa inmediatez necesita de una norma que sea acorde a esa velocidad en la que la sociedad adopta nuevos paradigmas hacia sí misma. ¿Cuál es de qué forma podríamos ayudar a solventar que se cree a futuro un nuevo corpus juris más sencillo y más legible? Porque es que no está reñido que una ley sea sencilla con que sea efectiva, pues incluyendo temas de asignaturas que tengan que ver con lingüística o conocimientos de filología dentro del currículo jurídico de las universidades. Únicamente lo más parecido o similar, y digo similar porque no tiene nada que ver, es que en algunas universidades, ya no digo de España, digo del mundo, se da oratoria dentro del currículum básico como asignatura troncal, muy pocas. Pero de temas de lingüística, cero. O sea, en ninguna universidad del mundo se da absolutamente ningún tema vinculado con lingüística. Una carrera que, si bien es porque vas a acabar llegando a ser un jurista que va a elaborar las leyes, o bien porque vas a ser un profesional que se va a relacionar con esas leyes, que la única forma de que se relacionan los abogados o todo el ámbito jurídico es escribiendo, que no exista ninguna asignatura en la que se enseñe literalmente a escribir con propiedad las normas que se tienen que adoptar de cara a la sociedad, es un problema. Porque realmente los conocimientos que tienen para ponerse a abordar ese semejante calado que tenemos, que es el derecho, que no es otra cosa que lo que vertebra todo, simplemente son los conocimientos que se dieron en bachillerato. Se acabó. La máxima profundidad es esos conocimientos, no va más allá. No existen posgrados, no existen máster, no existen cursos de especialización, no existe absolutamente nada. Lo que cada uno quiera buscarse la vida y quiera hacerlo más sencillo o más complejo. De hecho, muchas veces, muchas sentencias cuando llegan a otras instancias tienen muchos problemas y lo dicen en ellas mismas porque no entienden el lenguaje entre sí mismos, de un juez a otro juez, de un abogado a otro abogado, y tienen que pedir hasta aclaraciones de qué pretendía decir. Y esto también sucede con el tema de los legisladores. También muchas veces muchos jueces elevan a Europa cuestiones prejudiciales porque no entienden lo que quería decir el legislador. Porque a lo mejor en un mismo párrafo se contradice 3 veces en un mismo concepto. Entonces, ese problema no es un problema jurídico, es un problema de base lingüístico. Y es algo que, la verdad, que me ha sorprendido mucho no encontrar prácticamente nada de información ni de investigación acerca del tema. Y poco más, ¿vale? Que estoy pegando aquí la brasa súper acelerado para intentar dar todos los conceptos. Muchas gracias y, bueno, pues nos vamos a ver ahora en el debate. Muchas gracias. Vale, muchas gracias a Javi por tu intervención, ¿no? Algo que también es necesario, porque es verdad, no se nos puede olvidar que tanto la lengua como la lingüística, como la sociolingüística, incluso la literatura, está en todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? Es algo que no podemos obviarlo y que debemos tenerlo en cuenta, ¿no? Y no verlo como muchas veces se ha visto como, es que tú estudias letras, ¿no? Es que no podemos verlo así por mucho que queramos, porque somos los que de algún modo estamos vertebrando, como bien ha dicho
Javier, el tema a la hora de redactar un cuerpo jurídico, a la hora de redactar una ley. Tenemos que saber muy bien y medir muy bien las palabras, lo que vamos a decir en ese sentido, ¿no? Y más teniendo en cuenta los nuevos tiempos que se nos vienen, ¿no? Como todo se va acelerando y estamos en la comunicación al minuto y el tema de la impaciencia, como yo digo, ¿no? Como curiosidad, sí, añadir a lo que he dicho como curiosidad simplemente para que lo sepáis, porque muchas veces se habla de algunas noticias, de vez en cuando sale con los manuales famosos de lenguaje administrativo que se sabe que existen y andan rulando, por decirlo de forma coloquial, por todas las administraciones. Para que lo sepáis, como curiosidad, realmente se dedican exclusivamente a solucionar dudas ortográficas y de género, de cómo se escribe una palabra dependiendo de dónde está el género de esa palabra, y de dudas ortográficas de dónde va la M o dónde va la P, o la B, o la V. ¿Vale? Eso es lo que realmente está regulado única y exclusivamente desde un punto de vista administrativo. Julián ha levantado la mano. Pues venga, pues si os parece bien, damos inicio al debate. Julián, te cedo la palabra. Sí, lo he hecho. ¿Lo habéis visto, el icono tan pequeñito? Yo lo hago también. Digo, empiezo a abrir fuego. Digo, así soy más polite. No, es que no quiero que se me olvide. Y luego dejo que hable los demás, que seguro van a decir cosas más interesantes. Pero estaba hablando Javi de un tema que lo voy a conectar directamente con lo que yo estaba hablando sobre qué es una norma y qué consideramos una lengua a la hora de traducir. Y voy a acabar con un chiste, porque en el fondo todo esto tiene que ver con el lenguaje específico. Por ejemplo, la única vez que yo he estudiado en filología hispánica y fue un máster algo relacionado con el lenguaje jurídico, por ponerlo en relación, fue dentro del máster que tenía fines específicos, se hablaba de L, español lengua extranjera, y se da español con fines específicos, ¿no? Es decir, lenguaje específico que tiene que ver con el lenguaje jurídico, el lenguaje médico. Por ejemplo, mi padre es médico y a veces no se le entiende, ¿no? Y hay que decirle, háblanos en nuestra lengua. Eso le pasa a los pacientes y es lo mismo que le pasa a alguien que está leyendo una ley, ¿no? Lo interesante de todo esto del lenguaje científico-técnico es que se pueden considerar, de algún modo, una lengua dentro de la lengua, o sea, una intralengua, ¿no? Realmente se estaría traduciendo una lengua a una lengua B cuando suceden ya cosas en la realidad como lo que tú estabas diciendo, que fiscales que no entienden una cosa con la otra, ¿no? E igual que nos puede pasar a un español de España que está hablando con un español de una zona rural o de una zona rural de Andalucía con alguien rural de Chile y no van a entender nada. Y estamos hablando lo mismo, ¿no? Entonces esto es muy interesante desde el punto de vista de las normas y todo esto. Y acabo con el chiste este que decía, que es como cuando se reúnen con los médicos y hay un paciente que le dicen, bueno, usted, tenemos que darle la mala noticia, pero ahora mismo va a proceder a una operación quirúrgica que debe realizársele, ¿no? Y la persona no entiende muy bien, le llega la enfermera y dice que se tiene que operar. No, pues algo así creo que es lo que estaría sucediendo al fin y al cabo con este tipo de cosas. Y ya está, de momento lo dejo aquí. No sé qué pensáis. Bueno, yo de cara a lo que ha comentado Julián y lo que ha comentado Javier, es una pregunta que lanzo y sobre todo se la comento tanto a Marigel como a Omar, porque yo soy un especialista en la tradición judeo-árabe, entonces están en un punto muy específico, pero sí es verdad que en el mundo árabe, sobre todo en la época de Al-Ándalus, los juristas, todo el mundo estudiaba gramática y estudiaba gramática a unos límites, digamos, insospechados. Conocemos a Ibn Hazm, por ejemplo, el autor del Collar de la Paloma, que no sé si algunos de vosotros, me imagino que Omar y Marigel seguro que saben, porque es un libro que creo que todos los arabistas creo que lo tenemos en nuestra estantería y es un libro de cabecera nuestro, ¿no? Me refiero sobre todo tanto a Javier como a Julián, ¿no? Habéis llegado a leerlo, ¿no? Pues es curioso, ¿no? Y él era partidario de una escuela jurídica y demás, y tenía una tradición literaria y la intención sobre todo de lo que era el mundo árabe, que hoy en día también existe, ¿no? En parte, la necesidad de estudiar la lengua, pero estudiar esa lengua, el arabiatul fusha, es decir, aparte del dialecto, que es lo que han comentado ellos, que muchas veces, que es lo que yo quería añadir, que nos vuelve un poco, a todos los arabistas nos vuelve un poco más árabe, ¿no? De aterrizar, que te digo yo, en Marruecos o en Egipto, pero si yo me he llevado tanto tiempo estudiando árabe, no me entienden. Pero es eso, el uso de la intralengua, ¿no? Porque además el mundo árabe se caracteriza por esa gran cantidad dialectal y esa gran variedad, digamos, de algún modo, ¿no?
De hecho, yo incluso he llegado a plantear en alguna investigación como la caricatura, la ruptura del dialecto, es decir, como esa imagen que no utiliza texto o apenas lo utiliza, rompe esa barrera idiomática y empieza a comunicar cosas y empieza a hablar de cosas. Yo lo he llegado a contar alguna vez, puesto que es una manera de romper eso a nivel social. Pero sí es verdad que me llama la atención con lo que dice Javier, es que no he encontrado nada. Pues yo quisiera hacer hincapié en que en la tradición andalusí, que me lo confirmen o me corrijan, o Mari Marigel, creo que tenemos para aburrirnos un poco. Y te doy la palabra a Marigel. Sí, la verdad es que de todas formas la división disciplinar es algo que tenemos nosotros, porque claramente los sabios medievales no lo tenían. Eran a la vez médico, jurista, lingüista, exegeta y traductor. O sea, esta división por disciplinas es un problema que tenemos nosotros, que ellos no tenían, obviamente. Pero es que además el estudio de la gramática, como tú dices, Salud, es importantísimo, independientemente de la profesión a la que se terminen dedicando, porque es una ciencia religiosa, porque el árabe clásico es la lengua sagrada del Islam, es la lengua del profeta Mahoma, la lengua del Corán, obviamente, y entonces incluso cuando se hacen biografías y se habla de los méritos de alguien, siempre se va a mencionar y sabía o había estudiado mucha lengua clásica, mucho al árabe y al fusha, precisamente porque es una ciencia religiosa y también porque para poder entender el texto del Corán, una herramienta fundamental es el conocimiento lingüístico. Pero vamos, que yo creo que sobre todo eso de ser jurista pero no controlar mucho la gramática no era un problema que ellos tuvieran, desde luego, lo tenemos nosotros. Sí, bajo mi punto de vista es algo que siempre me ha llamado la atención, porque la verdad yo llevo volcada al mundo árabe desde que tengo 18 años, ahora tengo 32, llevo unos cuantos años y yo siempre me ha llamado mucho la atención la importancia de estudiar lengua, ¿no? Como desde tiempos muy remotos era estudiar lengua, ¿no? Incluso esas academias que hubo en Kufa y Basora, esa Beit al-Hikmah, donde era lo importante, porque hoy por hoy mucha gente traduce la casa de la sabiduría y todo el mundo lo relaciona con ciencia, pero no era ciencia, era lengua, era cultura, era filosofía, un entramado bastante curioso de algún modo, ¿no? Y lo que me he referido, que hoy por hoy también existe un poco en el sustrato del mundo árabe, de esa obsesión de estudiar, ¿no? Luego, entroncando con lo que decía Julián de la parte de dialectología, hablar un poco de intralengua, es que lo que él hablaba de traducir y de que hay palabras, por ejemplo, como el caso del Spanglish, si te vas ¿qué te digo yo? Te voy a poner un caso concreto, Tetuán o Tánger. A mí hay una expresión que siempre cuando te dicen dame una camiseta o dame mi chancla, a ti ni el chancla de Ali. O lo que más me ha a mí alucinado de lo que es el dialecto marroquí es cuando dicen estilo what, es decir, cojo una palabra del francés, la adopto en mi lengua y encima le añado un plural fracto femenino a lo que es a la palabra en sí, ¿no? Existiendo la palabra ahora como es canon, ¿no? Para referirme a bolígrafo. A lo mejor puede que esté un poco también entroncado por ahí por lo que tú aportas, por lo que estás comentando, ¿no? Porque parece que nos fijamos como que eso solo existe español, inglés, idiomas así muy renombrados, pero es que el caso del mundo árabe está pasando, ¿no? Esa mezcla promovida por lo que eso en la época colonial, ¿no? Y ese sustrato que queda ahí, ¿no? Como hablaban antes Omar y Marigel de lo que era el tema de nos centramos en la dialectología, en lo que se hablaba en ese momento, en el sustrato de que te viene del judío, que viene del judío, que es hebreo, que no, que es árabe, un poco que viene ahí de ese sustrato y ahora yo le doy la vuelta, ¿no? Viendo cómo eso en el mundo árabe existió desde tiempos remotos y si nos vamos directamente a lo que es la actualidad, existe como varias lenguas, ¿no? Incluso podríamos decir que existe una lengua culta y está la lengua sagrada, como ha dicho Marigel, ¿no? La lengua del Corán, el lughat del Corán, y luego está como también la lengua de los periódicos, ¿no? La de Al Jazeera mezclada con anglicismos y demás. El sustrato es interesante y luego ya, si nos vamos al tema de la sociedad en red, vemos cómo ese alfabeto, digamos, árabe, ese alifato, se transforma en letras y números. Entonces, algo está pasando, algo se está moviendo, nuevos retos hay, desde luego, ¿no? No sé, ¿qué opináis? Yo solo quería decir una cosita, porque además me interesa la opinión de los que sois arabistas, expertos en este tema.
y está relacionado con todo esto. Yo estaba dando durante 2 años clase de política y planificación lingüística y claro, cuando hablamos de lo que es lengua y dialecto, siempre sale el famoso tema de la diglosia y de las lenguas y dialectos y todo esto, ¿no? Desde Ferguson y tal. Y claro que siempre sale el tema del árabe clásico, sagrado, del Corán, frente a los árabes dialectales, que son en el fondo, claro, y esto es política, serían diferentes lenguas a nivel de que se han diferenciado tanto ya que ni siquiera a veces se pueden entender, que hay muchísimas. A lo mejor algo así como lo que pasa en Italia con algunos dialectos, pero a nivel mucho más macro, ¿no? Que también hay dialectos italianos que ya ni siquiera se entienden, pero son italianos. Entonces, lo que yo estudiaba y leía es que realmente lo que ocurre ahí, es decir, el hecho de que no se separe, por ejemplo, en diferentes lenguas y se mantenga todavía como árabe, aunque sea dialectal y sean dialectos, ¿es por un motivo religioso? ¿Es porque es la religión ahí? Esta es la gran pregunta, ¿no? La que unificaría el hecho de que todo es árabe, aunque sea dialectal, aunque sean diferentes lenguas, porque tenemos ejemplos y con esto acabo, muy diferentes, como por ejemplo, no sé, el español, que es una lengua también pluricéntrica. En este sentido sería algo parecido, ¿no? Que tiene sus dialectos o sus diferentes lenguas españolas en México, en Chile, en España, etcétera, etcétera, pero que se han ido diferenciando mucho, pero bueno, mantienen todavía más o menos una coherencia y se mantienen dentro de una misma lengua. Pero esto no pasa, por ejemplo, en casos de independencias, ¿no? Como en Checoslovaquia, cuando se separan, el checo y el eslovaco los ponen como lenguas totalmente diferentes y esto son decisiones políticas cuando se entienden perfectamente. Pero luego te vas a Austria y el alemán que se habla allí lo llaman alemán, no necesitan cambiarle el nombre, ¿no? En fin, que hay muchos casos, o las lenguas noruegas, ¿no? Que se acabaron, es uno de los grandes clásicos también, ¿no? El noruego, el sueco y el danés, que son hoy día. Yo tuve una discusión con una chica danesa que estaba en clase, me dice, no, Julián, son lenguas diferentes. Y digo, sí, claro que son lenguas diferentes, pero todo venía de un antiguo danés que por diferentes motivos de conquistas, etcétera, se fue cuando se separaron los 3 países, ¿no? Se fueron diversificando y la lengua, en el noruego, por ejemplo, hubo intentos de planificación lingüística a través de los dialectos y todo esto, ¿no? En fin, me estoy enrollando mucho. Lo que quiero decir es que esta cuestión es muy política a veces, o incluso a lo mejor religiosa, ¿no? De cómo decidimos llamar a esto lengua o dialecto. No sé qué pensáis, me interesaba vuestra opinión al respecto, porque el tema del árabe me parece importante. Es que, como acabas de apuntar, es fundamentalmente una cuestión política cuando sobre todo se intenta diferenciar entre 2 variantes relacionadas entre sí, porque no es definir el árabe frente al romance o el árabe frente al francés, sino un tipo de árabe frente a otro tipo de árabe. Entonces ahí inevitablemente hay una cuestión ideológica y tú sabes lo que siempre se cita en estos casos, que este lingüista Amas Weinreich, que decía que una lengua es un dialecto con ejército y que yo creo que refleja plenamente lo que sucede cuando son 2 variedades cercanas entre sí. Cuando intentas definir una lengua frente a otra totalmente distinta no hay problema. El problema es cuando existe esa cercanía y que en la actualidad lo de que los distintos dialectos árabes no se consideren lenguas diferenciadas quiere decir que no tengan una norma escrita, a pesar de que no sean comprensibles en ocasiones entre ellos, se debe, yo creo, sobre todo a una cuestión también ideológica y sobre todo religiosa, porque la mayor parte del mundo árabe es sobre todo musulmán. Que, por supuesto, ser árabe no quiere decir necesariamente ser musulmán, y yo creo que desde luego tiene mucho que ver con una cuestión religiosa y luego también por nacionalista, por el nacionalismo del mundo árabe. Entienden que eso también les une. No sé, Omar, si estás de acuerdo. Completamente de acuerdo, Marigel. Yo estoy también de acuerdo con ello. El tema de lo que dices, sobre todo el tema de los nacionalismos árabes, un tema que sí he tratado de cara a la caricatura, que digamos que es el inicio de la caricatura árabe, tal cual como la conocemos hoy en día. Podemos situarla, aunque surge en el siglo XIX, es verdad que los primeros modelos tienen mucho que ver con temas franceses, ingleses, incluso una esquizofrenia cultural en plan de yo no sé ni a dónde pertenezco. Pero lo que ha dicho Marigel del tema de los nacionalismos tiene esa necesidad y sobre todo ese sentimiento de unidad e identidad.
Es decir, nosotros hablamos árabe, tenemos esta lengua, por eso es como ese peso religioso, porque es verdad, es una mayoría musulmana lo que tenemos dentro del mundo árabe, aunque por muy bien que lo ha definido ella, ser árabe no tiene que ser musulmán, estupendo, perfectamente, pero sí existe, digamos, esa mayoría musulmana, ¿no? Y ese peso de entender lo que dice el Corán, porque es necesario para mí, porque el Corán nada más que se puede leer en lengua árabe. Entonces, la época de los nacionalismos, es verdad, es esa unión y ese sentimiento de unidad e identidad, ¿no? De necesidad de unir a través de la lengua, ¿no? De hecho, creo que incluso se ha acentuado mucho, porque a mí me llamaba mucho la atención que las últimas películas de Disney, ¿no? Intercalando con lo que tú decías de la traducción, por lo general siempre se han traducido al dialecto egipcio, porque es el que mejor ha sonado o el que mejor nos ha llamado la atención, pero por el tema de la música, la tradición de cine que tiene Egipto también, pero sí es verdad que de una época para acá, te voy a marcar año, va a ser el año 2013 más o menos, las películas se empiezan a grabar en Fusha o digamos como que se redoblan, es decir, podemos encontrar por ejemplo Frozen se dobló directamente a Fusha, pero ahora por ejemplo Aladdin, La Bella y la Bestia y alguna más de Disney se redoblaron, estaban en dialecto egipcio y se redoblaron a lo que era el Fusha, es decir, para marcar aún más esa identidad si cabe. Interesante. Muy interesante, muy interesante. Sí, son reivindicaciones al final de identidad lingüística a nivel dialectal incluso, ¿no? Porque al final se esconde ahí una lengua, ¿no? Haya un ejército, ¿no? Lo interesante, y disculpa mi ignorancia aquí porque yo no sé árabe, no pasó con nosotros en Europa, quiero decir, podría haber sido lo mismo a nivel si el latín se hubiera mantenido como la lengua sagrada, por así decirlo, ¿no? Que de hecho hasta después de la Edad Media la tuvimos todavía y hasta que las lenguas romances no se empiezan a diversificar y toman políticas lingüísticas sobre ellas, ¿no? No toman el estatus de lengua, etcétera, pero sería algo parecido si el latín se hubiera mantenido como una lengua como el Corán clásico y las lenguas romances fuesen los dialectos. ¿Podríamos seguir hablando de los... ¿Sí? Es exactamente la misma situación, lo que es que las diglosias tienden a resolverse. Lo que yo creo que es más anormal es la diglosia de la lengua árabe que se ha mantenido a lo largo de la historia, pero una diglosia tiende a resolverse en una dirección que es como la diglosia que tuvimos, como tú comentas, en la Edad Media, entre el latín y las lenguas romances. Pero de todas formas, el latín nunca era lengua de la Iglesia, pero no era una lengua sagrada. Fíjate claro que en el cristianismo Jesús habla en arameo, los evangelios se ponen por escrito en griego. O sea, como mucho, el latín es la lengua de la liturgia de la Iglesia. No tiene ese estatus. Con lo único que se puede comparar el estatus del árabe es con el estatus del hebreo en la tradición judía. Es lo más cercano, yo creo. Bueno, entonces está claro que el hilo conductor de este relato de que una diglosia se mantenga milenios es la religión. O sea, tiene que haber un motivo muy potente y en el caso de la lengua árabe yo creo que sí que es la religión. Sí, yo estoy de acuerdo. En la religión, vamos, sin ninguna duda. No sé, Omar, ¿qué piensa también como arabista que es? Estoy pendiente de hacerle una pregunta a Javi, que me he quedado con la duda antes, que hemos cambiado de tema, pero quería haberle preguntado si ha pensado en una propuesta a nivel curricular, en el nombre de alguna asignatura, o si tiene un curso en el que cree que se podría impartir, carácter obligatorio o optativa, si ha pensado en ese aspecto de cómo se podría integrar las enseñanzas de lengua en el currículo de Derecho. Perdona que os cambie de tema, pero quería preguntarse. No, está bien, está bien. Que lo he pensado y evidentemente tendrá que ser una asignatura que si salgas encaminado aparte como jurista o bien salgas encaminado como abogado, en los casos necesitas usar el lenguaje desde el punto de vista escrito y de forma muy entonces yo ahora sería cuarto, ¿vale? En el último curso una asignatura anual y porque uno que ya tenga adquirido todo el conocimiento básico de jurídico, yo creo que ya organizarlo una vez que tenga estructurada y empiezan a pensar un poquito hojita, creo que vendría muy bien que se incluyera en cuatro. La propuesta
filólogo, pero sí creo que sería necesario. De hecho, tendría que ser impartida por un filólogo, evidentemente, no por un jurista ni mucho menos. No te he oído la última parte. Estabas explicando por qué cuarto y no otro curso. Os escucho entrecortado. Javi, se te ha entrecortado. Ahora parece que se te escucha bien. Es que se solapa el sonido, el micrófono a veces me está dando problemas, sí. No sé si me oyes. Hola. ¿Nos hemos congelado? Más o menos. Yo digo, se ha cancelado esto. Nos está haciendo, ya Google Meet nos está haciendo... Ya nos están echando, pues es viernes por la tarde. ¿Estáis ahí todos? Sí, Javi, te preguntaba Omar que la última parte no se había un poco entrecortado, si la podías repetir. Sí, claro que sí. Vamos a ver, yo lo integraría en cuarto, ¿vale? Principalmente porque ya tienen, desde un punto de vista educativo, ya tienen estructurado todos los conocimientos jurídicos. Entonces yo creo que ya es el momento más adecuado en cuarto para incluirla y enseñarles a cómo vertebrar o cómo volcar esos conocimientos a cuál va a ser su formato, que va a ser el escrito. Y tendría que ser por un filólogo. Tendría que ser por un filólogo, evidentemente. Vale, perfecto, ahora sí lo he oído, gracias. De nada. Javi, ¿piensas entonces, esta es una pregunta más, que el lenguaje científico técnico, en este caso jurídico, debería perder ese sesgo de lenguaje? Por ejemplo, creo que el futuro de subjuntivo en español solamente se utiliza en textos jurídicos a día de hoy, ¿no? Es un tiempo verbal que ya ni se enseña. O sea, piensas que al final, porque yo creo que es difícil que los lenguajes específicos, que son al final como también intralenguas desde el punto de vista técnico y tal dentro de una propia lengua, ¿no? Que a veces ni uno entienda al otro. ¿Tú crees que debería romperse eso? Es decir, que debería ser totalmente llano el lenguaje. Llano me refiero... Sí, perder esa cientificidad entre comillas, ¿no? Sí, porque a lo mejor se perdería también lo que es la pertinencia de esa ciencia que necesita explicarse, no sé, a través de... Yo creo que la ciencia, en este caso el derecho, no necesita siempre va a tener vocabulario científico, ¿vale? Ese vocabulario científico siempre lo va a tener y va a hacer falta tener unos conocimientos para poder llegar a interpretarlo. Pero ese barroquismo que se usa para escribir y para expresarlo, yo creo que no hace falta y hay que perderlo. Y como tú dices, hay que un poco caminar hacia el lenguaje llano y que la gente entienda lo que queremos decir. ¿Por qué? Pues porque a diferencia, por ejemplo, de la arquitectura o de la medicina, que realmente son lenguajes científicos muy específicos para un sitio concreto, el derecho es transversal a toda la sociedad. Y que la propia sociedad entienda las normas que la organizan, yo creo que es lo mejor para que no haya nunca esos pliegues que se usan para hacer trampas. Sí, que si no es como Kafka, no entendemos la ley está hecho para pisarnos al final, ¿no? A lo mejor hay un propósito ahí, no sé. Pues bueno, ¿queréis comentar algo más o decir algo más o añadir algo más? ¿No? Si no hay nada más, daros las gracias a todos por participar. Ha sido un placer poder compartir tantas opiniones referentes a los nuevos retos dedicados sobre todo a lo que es la lengua y la lingüística, ¿no? Como hemos dejado aquí entrever, ¿no? Dentro del debate y también con nuestras propias aportaciones personales. También comentar que, tal como ha dicho Mar en el principio de su intervención, hemos contado con una gran variedad en todos los simposios de presentaciones de temáticas variadas. Por lo tanto, hay que decir que la lengua, la literatura, la lingüística, la sociolingüística está viva, está ahí.
Es decir, que no es algo que debemos ignorar, no debemos ser menospreciados por el hecho de ser, mira, que estudia letras, no, sino que es algo que debe plantearnos nuevos retos de investigación, nuevas formas de ver el mundo, porque al fin y al cabo es el instrumento que tenemos para comunicarnos, ¿no? Y tal como ha referenciado muy bien Omar, nos hemos encontrado con una gran variedad de ponencias y una gran variedad de participantes que en realidad lo que ha hecho grande de algún modo este nodo que hemos presentado, ¿no? Dedicado tanto a la literatura, a la lengua como a la traducción. Por último también quisiera dar las gracias a la organización del Congreso por habernos permitido utilizar estos medios y poder hacer lo que es esta mesa redonda. Y si no hay nada más, nos despedimos ya. Muchas gracias y esperamos seguir viéndonos por el Congreso Nodo. Y espero que disfrutéis todas las participaciones que se han hecho y todas las aportaciones que se han ido haciendo. Muchas gracias.